Un saludo de gracia y bendición para cada una de las personas a quienes pueda llegar este mensaje inspirado por la gracia de Dios y con el mejor ánimo y propósito de que sea un medio que hable al corazón y transmita ese sentir de la palabra de Dios, de su Espíritu, para fortalecernos y animarnos en medio de las circunstancias de la vida. Hoy vamos a leer. Ya quienes me han estado siguiendo en esto saben que esto no es una predicación, es más bien una lectura muy puntual de unos textos sobre reflexiones de Job y algunos comentarios breves que no quiero abusar de ello para que de pronto no se pierda la esencia del escrito. Este capítulo 9 es descarnado e intenso, en tanto que Job desmantela ese esquema de la teología de la retribución de sus amigos, hoy encarnada por las élites. Y esa teología de la retribución plantea: si sufres es porque pecaste, y si te va bien es porque eres bueno. Es lo planteado por Bildad y es descarnado también por el crudo reclamo de Job a Dios. Job ve a Dios como un monarca despiadado, cuya ira no es pedagógica sino implacable, expresada en ese verso 13. Poco importa la inocencia que queda anulada por el poder absoluto, verso 15, y afirma que la historia no tiene moralidad. Plagas, terremotos, tsunamis matan al justo como al pecador, y según Job pareciera que Dios es indiferente al estatus ético de los seres humanos. Job de alguna manera responsabiliza a Dios al insinuar que si Dios tiene el control del mundo y está lleno de injusticia, es porque Él lo permite o lo causa y Él puede detenerlo. Y este ejercicio es un ejercicio interesante porque son reflexiones que se hacen desde la mente, desde una mente racional, desde la dualidad, por decirlo de alguna manera, y a veces ese tipo de análisis no permite, digamos, de alguna manera, como conectarnos con el misterio de la vida y todas esas preguntas que quedan sin respuesta en un momento dado. En estas afirmaciones de Job surge la pregunta: ¿cómo dialogar con alguien, en este caso Dios, cuando Él tiene el poder y nosotros la vulnerabilidad? Esta pregunta no solo es espiritual, también ética, política y social. No solamente queda en el libro, sino que se extiende a la situación concreta de América Latina. Y esa realidad, de alguna manera, también la podemos extender o analizar en nuestra vida personal, de pronto como pareja, como padre, como vecinos, como empleados, como miembros de una comunidad. La pregunta es cómo dialogar con alguien, ¿no?, cuando el otro tiene el poder y nosotros somos vulnerables ante ellos. Cuando no tenemos esa misma relación de igualdad que nos permita un diálogo amoroso, constructivo, significativo, que nos dignifique y nos alimente. Job cuestiona y pregunta. Y la pregunta tiene valor no porque querramos obligar a Dios a responder, sino porque la búsqueda sincera, la honestidad intelectual transforma la vida de quien pregunta. Es que la pregunta tiene, si me permiten expresarlo de esa manera, la pregunta tiene encanto, tiene gracia, tiene magia. Si podemos utilizar todas esas palabras que a veces nos da miedo pronunciarlas, pero la pregunta es algo supremamente hermosa. Cuando nosotros estamos preguntando, cuando estamos inquietos, estamos abriendo las ventanas hacia posibilidades infinitas de conocimiento, de sabiduría, de encontrar respuestas o de querer encontrar respuestas a muchas situaciones de nuestra existencia. Y
y tiene la pregunta una cosa supremamente hermosa, que entre más preguntamos, más preguntas abiertas quedan y se vuelve toda una odisea. Entonces, Job va más allá de los reclamos, de las quejas. Y algo interesante en Job es que no niega a Dios, sino que reconoce ese abismo que hay entre el misterio y nuestra comprensión escasa y limitada. Claro, el mundo es inmenso, es indescriptible, Dios mismo no cabe en las palabras. Hay asuntos o cosas como de nuestra vida cotidiana como la amistad, el amor, la compasión, la misericordia, son palabras que encierran un contenido trascendental, profundo, y que su significado no cabe en las palabras. Este capítulo 9 tiene un poema, o contiene un poema, un bello himno de exaltación del universo, donde Job habla de Dios como aquel que mueve montañas, que extiende cielos, que gobierna las estrellas, que domina el mar, etc. Es el Señor de la creación. Es más, pudiéramos decir que en la creación, y lo podemos decir a boca llena y con tranquilidad, que la creación es la manifestación visible de Dios. Y entonces, en ese sentido, es un poema, es algo hermosísimo, un poema que no explica ni concluye y deja abierta la ventana a preguntas más profundas y más existenciales. Job siempre insiste en la pregunta: si Dios es justo, ¿por qué sufre el inocente? Y es la pregunta que seguramente surge en muchos de ustedes, en muchos seres humanos. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué los niños? ¿Por qué las mujeres maltratadas? ¿Por qué los débiles en general tienen que sufrir mientras los corruptos y los mentirosos parece que gozan y se divierten? Job no acusa a Dios, solo formula una pregunta, y eso es bello y pedagógico, porque si la pregunta se torna acusación, cierra las puertas del diálogo. En cambio, las preguntas las mantienen abiertas, y mantener el diálogo abierto es lo que Job expresa cuando desea un mediador, un puente entre Dios y el ser humano, que hoy nosotros reconocemos en Cristo Jesús, el Señor de la vida. Y esa idea es supremamente interesante para tenerla en cuenta en el contexto de nuestra América Latina, que se debate en polarizaciones estériles de izquierdas y derechas que solo benefician a las élites, hacen daño a la iglesia, a las comunidades y atrasan la construcción del reino de Dios en beneficio de todos. Es vergonzoso ver a los cristianos, a los ministros, participando de esta situación. Un cristiano en esencia no debe ser ni liberal ni conservador, ni debe ser de izquierda o derecha. En esencia se pertenece a Cristo, y su única visión o misión es ser testigo del amor de Dios, de su gracia, de su bendición y de la forma como Dios se manifiesta a través de él para ser instrumento de paz, de perdón y de reconciliación. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, de alguna manera representan esas élites políticas y religiosas que hablan desde la comodidad de sus escritorios, sus riquezas y su poder, desde sus teorías teológicas o políticas, viendo el dolor y la injusticia como un dilema académico, moral, y no como una tragedia que se debe resolver. Job 9 ve esa imposibilidad de litigar con Dios. Y es que en verdad es difícil litigar con Dios. Y eso seguramente nos ha pasado a nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Y entonces Job afirma esa imposibilidad de litigar o de pleitear o de pelear con Dios, si pudiéramos decirlo de alguna forma más popular. Y esto lo podemos nosotros,
transferir a la realidad judicial en las Américas, donde los pobres sienten que las instituciones y sus leyes están hechas para proteger al fuerte y desamparar al inocente. Los amigos de Job, los amigos de Job no ven sus llagas como las élites de hoy no ven el dolor, los sueños y los anhelos de los pobres y vulnerables en nuestras Américas. Por ello, en nuestros países difícilmente aplican políticas públicas que favorezcan la creación de buenos empleos, la superación de la pobreza o una educación para la cooperación, el bienestar social y una vida digna. Para las élites todo está bien. El problema es que los pobres no se adaptan. Por ello culpan al pobre de su desgracia, se lavan las manos, evitan una revisión de sus leyes y políticas para no permitir una distribución de la riqueza que favorezca a todos. Por lo tanto, y en el contexto de estas palabras y de la situación real de nuestros pueblos de América Latina, requerimos de una espiritualidad que piense, una razón que escuche y una fe que no tema el misterio y que no se confunda humildad con renunciar al pensamiento crítico y el derecho a preguntar y a cuestionar. Gracias, 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 amado Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, Señor de este mundo y todos los mundos. Te damos la gloria y la honra, amado Padre Celestial, por tu infinito amor. Gracias por ese anhelo profundo, ese sueño hermosísimo que tienes, Padre, de que todo el mundo te conozca, y que en ese anhelo de que todo el mundo te conozca a través de su palabra y encuentre la salvación, la liberación y la restauración para sus vidas, Padre, decidiste encarnarte en tu Hijo amado, hacerte presencia a través de Él y vivirse a través de la figura humana. Gracias porque te encarnaste en Cristo y a través de Él te encarnaste en todos y cada uno de nosotros, para que de esta manera, amado Padre Celestial, pudiendo experimentar la situación de la fragilidad humana, nos llene de gracia, de alegría, de gozo y de esperanza para seguir construyendo una vida más digna, una vida feliz, una vida que nos ayude, amado Padre Celestial, a exaltar tu nombre, a glorificarte, bendito Padre Celestial, siempre haciendo lo correcto, haciendo el bien, en función de nuestro bienestar y de nuestra felicidad. Amén, amén y amén.